feliz. Está feliz ese mongol. Espera, está pasivo. Ahora sí sale. ¿Nada? No, nada. Oh, tapa, pero. Ahí. Ahí está, no, ya está variando. Tapa, tapa todo. Tapa, suena. Los valores tienen que quitarse. Ya sé, pero yo sé dentro. Agarra, agarra. No, agarra, pe. Ahí. Que se tape acá, nomás, que haya sombrero. ¿Quién va a acelerar? Se va a emocionar, se va a emocionar. Pues ya fue, hombre, ahora. Madre, caos. No, para. Ya está, ya. ¿Ve? Ya, mira acá, ya, apunta acá. Apunta acá. ¿De dónde están viendo? Venga, voy a coger el punto. Ya. Cero, no, venga, apunta acá. Acelera, todo. Apunta acá. Fondo. Espacio. Al perro. Realizaré la prueba de la presurización del sistema de refrigeración. ¿Con qué objetivo se realiza esto? Esto se realiza para ver, por ejemplo, nuestro sistema trabaja a una cierta presión. Lo podemos observar en la tapa, ahorita lo vamos a ver. Eso es con el fin de para poder ver si existen fugas en todo el sistema de refrigeración. Bueno, empezaremos. Primero tenemos el equipo, la bomba de vacío, para poder presurizar el sistema, y debemos escoger la tapa. Primero tenemos que desconectar la tapa del radiador. La desconectamos para ver qué adaptador vamos a utilizar, y también vamos a ver a cuántos PSI es que está presurizado. En este caso es 13 PSI. Y bueno, escogemos la tapa, se ve que es este. Lo conectamos. Una vez conectado, venimos con la bomba de presurización. Y ya está, ajustado. Acá podemos ver el rango de, por ejemplo, PSI y kilopascales. Nosotros estamos trabajando con PSI, así que vamos a bombear hasta que llegue a esa presión de trabajo. En este caso fue 13 PSI. Vemos cómo aumenta la presión. Está en 13 PSI. Bueno, acá después de hacer esto debemos esperar un cierto tiempo, en este caso 5 minutos, para poder ver si es que la presión baja. Y bueno, si es que la presión baja, esto nos indica que existen fugas en todo el sistema de refrigeración, y bueno, para eso sirve, ¿no? Bueno, como vemos, después de realizar la presurización, ponga ya, la presión del sistema ha bajado casi a 12. Esto es debido a que, mira, por ejemplo, movemos esta manguera, el cual llega al radiador,
y empieza a bajar. Es posible que falta un pequeño ajuste en esta parte de las abrazaderas. En esta parte voy a hablar de lo que fue las pruebas de refrigerante mediante un reflectómetro. Mi nombre es Dylan Luis Alfaro y a continuación procedemos con el video de cómo se realizó la prueba de refrigerante. Ahora vamos a usar lo que es el reflectómetro, el cual sirve para medir el punto de congelamiento del refrigerante, para lo cual vamos a usar también el agua destilada para limpiar el lente de la parte de acá, y usamos este succionador para succionar lo necesario y limpiar el reflectómetro. 3 botellas. Succionamos el agua y colocamos 3 gotas y procedemos a la limpieza, ¿no? Y una vez que tenemos ya con las gotas, sí, ahí está bien. Déjalo seco. Bueno, como vemos, ya se encuentra limpio, y una vez que está así procedemos a realizar la medición. Vamos a extraer nuevamente refrigerante para lo cual primero sacamos la tapa del radiador y realizamos una succión de un cierto porcentaje de refrigerante. Y realizamos el mismo proceso. Y ahí procedemos a realizar la succión de refrigerante. Estamos aquí. Y colocamos, al igual que en la limpieza, 3 gotas. Y empezamos a taparlo y a visualizar cuál es el nivel el punto de congelamiento del refrigerante. El etanol glicol. ¿Cómo es? Etanol glicol. ¿Cómo era? Ya, pero, No, paso. A ver. Una vez que tomamos la medida de refrigerante, una vez ya hecho las mediciones, procedemos con la limpieza, le damos una ligera pasada y luego procedemos a hacer una nueva limpieza con el agua destilada. El mismo procedimiento que en el primer paso, colocamos unas 3 gotas en el lente y procedemos a limpiarlo, ¿no? Una vez que ya lo tenemos limpio, como vemos, procedemos a su guardado. Luego de realizar los muestreos, procedemos con los resultados de los datos tomados. A continuación tenemos para qué nos sirve el refractómetro, el cual es un probador de refrigerante de batería. Podemos medir la concentración apropiada de glicol en el refrigerante para asegurar la protección de congelamiento adecuado. Se puede usar para los anticongelantes refrigerantes, que son lo mismo, que contienen etileno o glicol propileno. Bueno, esta fue nuestra lectura que nos obtuvo en el refractómetro, el cual nos indica que el refrigerante contiene que su temperatura del propileno glicol en grados Fahrenheit se encuentra en menos 10 grados Fahrenheit, mientras que en grados centígrados se encuentra en menos 24 aproximadamente. Por el lado del etileno glicol tenemos que se encuentra en menos 20 grados Fahrenheit y aproximadamente menos 28 grados centígrados, lo cual nos indica que se encuentra en un rango bueno y que el refrigerante se encuentra en un estado óptimo. A continuación realizaremos las pruebas en el termostato. Esta prueba básicamente consistió en calcular el tiempo y la temperatura a la cual se abrió el termostato. A continuación vamos a mostrar el video del procedimiento, el cual tardó aproximadamente todo el tiempo de laboratorio. Y como conclusión tuvimos que el termostato no se llegó a abrir. No encontramos la razón, debido a que ya que colocamos 3 termostatos a la misma temperatura y ninguno de ellos se logró abrir. A continuación vamos a mostrar el video del procedimiento. ¿Lo estás viendo, Leto? Estás apuntando acá. Ahorita. Bueno, las observaciones que encontramos durante la prueba del termostato
fue que colocamos 3 termostatos en un horno y ninguno de los termostatos se abrió, en aproximadamente 2 horas que duró el laboratorio. La temperatura del termostato se elevó, pero aún así no llegó a abrirse. Ah, las causas por las cuales un termostato no se llega a abrir, básicamente son, o generalmente son por suciedad, o debido a que en vez de refrigerante usamos agua o otros anticongelantes. Esto genera que dentro de las mangueras se forme sarro y dentro del mismo radiador también se forme sarro, lo cual obstruye el termostato y hace que no se pueda abrir. ¿Y qué pasaría si nosotros montamos este termostato en el motor? Básicamente el motor recalentaría y nunca llegaría a su temperatura ideal de funcionamiento. Esas serían las conclusiones. El caso de estudio se trata del consumo de refrigerante excesivo en cada turno de un tractor orugas Caterpillar T3G, para lo cual tuvimos 3 diferentes causas. La primera fue la tapa radiador en mal estado, la siguiente las mangueras fisuradas o dañadas y abraceras mal ajustadas, y la tercera junta del culata en mal estado. Para la primera la tuvimos como la más importante, debido a que es la causa más común, ya que la tapa radiador es el mecanismo limitador de presión de la tapa, y cuando este falla el líquido se evapora. Quiere decir que si la tapa se encuentra en mal estado, el líquido tiende a evaporarse debido a que no llega a la presión adecuada, y es por esto que el líquido refrigerante se disminuye en el tanque, ¿no?, de radiador. Las mangueras fisuradas o dañadas se deben básicamente a lo que es es por donde puede filtrar el líquido refrigerante, y la junta de la culata en mal estado es un tema que particularmente a mí también me ocurrió en un vehículo, que era por donde se filtraba mi líquido refrigerante y el aceite hacia la cámara de combustión, y esto me generaba tener una mala combustión y una mayor emisión de gases de escape. Lo recomendable cuando ocurre esta falla es cambiar inmediatamente la empaquetadura de la culata. De esta forma se corrige la falla, ¿no? Eso es nuestro análisis de causa raíz sobre este tema. Ahora vamos a proceder a hacer la prueba del sensor de temperatura y para eso necesitamos un multímetro para medir el voltaje y la resistencia de nuestro sensor de temperatura y una conexión T. Mi nombre es Ginaco Carapi. En esta primera prueba se hizo la prueba del sensor de temperatura de refrigerante, en el cual la primera consiste en medir la resistencia cuando el motor está en frío y en caliente, y segundo, medir el voltaje cuando demos el primer contacto, ya que este sensor es analógico y su valor de voltaje es entre 0.2 hasta 4.8 voltios. Además de esto, vamos a identificar qué tipo de sensores, NTC o PTC, negativo o positivo, coeficiente negativo o coeficiente positivo. Bueno, en esta parte se hizo ya la prueba. Una vez conectado, pasamos a la conexión. Con el multímetro ponemos en resistencia y al conectar nos debe voltar una resistencia, como vemos en el video. Más o menos nos bota una resistencia de 0.864 kiloohms. Luego pasamos a hacer la segunda medición, que va a ser el voltaje. Cuando damos el primer contacto, como vemos en el video, para hacer el primer contacto, como ya les dije, este voltaje nos debe marcar el rango de 0.2 voltios a 4.8 voltios, ya que es un sensor analógico. Normalmente un sensor analógico tiene esos valores. Al medir, vemos que nos bota 3.073 voltios. Entonces podríamos decir que sí cumple. Luego pasamos a hacer la medición, pero cuando el motor está en funcionamiento. Al encender el motor, vemos que la resistencia va a disminuir porque va a aumentar la temperatura del motor. Entonces vemos que disminuye. Entonces podríamos decir que es un sensor NTC, ya que su resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Este NTC es un sensor de temperatura de coeficiente negativo. En conclusión, podemos decir que el sensor, su resistencia siempre va a tender a subir o bajar, entonces el sensor se encuentra en buen estado. Pero si el sensor se encuentra en una misma resistencia, podríamos decir que hay un cortocircuito internamente. En esta siguiente prueba se hizo el FMI 04 y el FMI 03, que es una identificación de módulo de falla, en el cual vamos a necesitar un IT y command actor. Bueno, pasamos a lo que se hizo en el taller. Una vez todo conectado, realizamos las pruebas
Vemos que todo está bien, todo está ok. Bueno, primero lo que hicimos es desconectar el sensor, como vemos. Y en la pantalla de nuestra lacto nos va a mostrar un FMI 03, en el cual nos indica que es un circuito abierto. Además, esto indica también que está entregando a nuestro DCM un voltaje de 6 y pico más o menos. Vemos, no se ve muy bien, pero nos va a mostrar FMI 03, como vemos acá, en esa primera imagen. 110 es el número de componentes del sensor. Y bueno, al realizar esto, podemos identificar o descartar las fallas que podría haber en el ramal del SM o del sensor. Vemos que está FMI03. Luego vamos a simular una falla haciendo un puenteado, en el cual, como vemos en el video, vamos a hacer un cortocircuito a tierra. Esto, si digamos que si cambia el FMI03 a FMI04, podríamos decir que el sensor se encuentra mal. Pero si no cambia y se queda en FMI03, el sensor se encuentra en buen estado. Y podemos diagnosticar otra, vemos que sí cambia. Entonces el sensor se encuentra mal. Con ese mismo procedimiento podemos diagnosticar el SM o el ramal. También, como podemos acá en el SM, sacamos esos dos cables que son del sensor, digamos. Al conectar, vemos que si cambia, podemos decir que el SM está mal. Pero si no cambia, se encuentra en buen estado y podría haber un problema en el ramal. Aquí tenemos un caso de estudio en el cual el evento de falla va a ser que no se alcanza la temperatura de operación. Y los modos de falla o los posibles fallas son que poco aire en el alrededor por la baja velocidad que entrega el ventilador, ya que tiene las paletas dañadas o incorrecta tensión de la correa. Esa es la primera. La segunda sería la temperatura del ambiente muy baja. La tercera, el termostato se encuentra defectuosa, causando que se quede abierto. Y el último, el líquido refrigerante no se encuentra con el porcentaje de ingredientes necesarios. Luego, las hipótesis es que la faja no estuvo tensada, haciendo que el patinaje reduzca la velocidad de operación del ventilador. Otra sería el ventilador haya sido golpeado. Y finalmente, la siguiente hipótesis es que el termostato, el muelle, se haya encontrado atascado, es por eso que se haya quedado abierto. Y el último, que poca concentración de anticongelante, es decir, glicobolietileno. Continuando con la siguiente prueba, el cual vamos a utilizar el multitool para hacer la prueba de blow by, el flujo de aire que nos emite nuestro ventilador. Como dije, vamos a utilizar el multitool y sus herramientas, ¿no? En este caso que por acá va a pasar el flujo de aire y nos va a dar en medidas de ingeniería, metros por minuto, para poder compararlo según el fabricante. Para eso debemos conectar a tierra. No, primero lo encendemos. Encendemos el multitool Caterpillar. Ok, acá escogemos lo que vamos a medir, blow by, airflow, flujo de aire, indicador. Seleccionamos enter. No se ve nada. Acá podemos ver en qué medida se va a realizar. Puede ser en litros por minuto o metros por minuto. En este caso, ya, a continuación vamos a conectarlo. Para la conexión debemos realizar la tierra para que nos pueda marcar el cero exactamente. Lo conectamos en esta parte. Ya lo voy a cortar. Y por acá se va a medir el flujo de aire. En este caso mi compañero lo va a agarrar. En distintos puntos. No, en estos puntos no, porque no llega la tierra. Ya, arranca. Arranca. Otro, ¿no? Ya, de ahí va a tomar. Ahí está, no, ya está variando. Tapa del otro. Ya está. ¿Ve? Ya, mira acá, ya, apunta acá. Apunta acá. ¿De dónde está midiendo?
Venga, voy a cambiar de punto. Ya. Cero, no, venga, apunta acá. Acelera, Apunta acá. Fondo, fondo. Espacio. Al fierro. Ok, después del análisis después de la prueba que se realizó, en este caso el blow by o flujo de aire del ventilador, bueno, tomamos las medidas que se sacaron a partir de este, por ejemplo, a bajas RPM y midiendo en el centro del ventilador, es decir, poniendo el medidor del flujo en la parte del centro, este nos indicaba una medida de 0 metros por minuto. Esto no quiere decir que en la parte del medio no existe un flujo de aire que pueda enfriar el refrigerante. Pero respecto en las partes de las aletas, es decir, en las esquinas de las aletas es donde se genera el mayor flujo. Es decir, la medida que se tomó es de 139 metros por minuto en este caso. Bueno, y también respecto a las altas RPM en la parte del centro, en este caso no me equivoqué, es al revés, en la parte del centro también es de 0 metros por minuto, no llega a recibir flujo en esa parte, pero el flujo que recibimos se aumenta a 390 metros por minuto ya que el ventilador gira más RPMs. Y bueno, respecto a las descripciones del fabricante nos indica que respecto a las bajas RPM se encuentran en buenas condiciones. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Ahora explicaremos el porcentaje de glicol y la concentración de aditivos en el refrigerante. Para ello debemos seguir el siguiente procedimiento. Debemos contar con el material que es el test kit y por consiguiente debemos acercarnos por la parte de atrás del motor en la cual se encuentra el radiador. Cuidadosamente debemos retirar la tapa del radiador. ¿Y por qué cuidadosamente? Porque esta tapa es la que mantiene la presión en todo el sistema. Debemos evitar que esta tapa se dañe para que no ocurra alguna falla posteriormente. Como podemos ver, tenemos el test kit, la cual traerá dentro unas pequeñas tiras con 3 adhesivos. Debemos sumergirlo lo más que se pueda, tratando de cubrir toda la superficie dentro del radiador. Como podemos ver, el procedimiento es bastante sencillo, pero debemos asegurarnos de que la tira se encuentre llena de refrigerante. Lo que pudimos observar de momento es que el color del refrigerante era muy parecido al agua, por lo cual ya podríamos detectar por ahí alguna falla o una imperfección. Eh, Finalmente hemos puesto la tapa de refrigerante asegurándonos que esté completamente sellada para que el sistema se encuentre presurizado. Ahora lo que trataremos de hacer es quitar los residuos que se pueden encontrar en la tira de refrigerante, sacudiéndola levemente. Tapamos el pomo del test kit y comparamos la tonalidad de la tira con la de la tabla que nos da el test kit. Como podemos observar, el primer color de la tira nos va a decir el porcentaje de glicol y el punto de congelación del refrigerante en grados Fahrenheit. En este caso se encuentra el porcentaje de glicol entre un 50 y 60%, o incluso un poco más del 60%, y el punto de congelación es de menos 60 grados Fahrenheit. Ahora con la segunda tira podemos ver la cantidad de moliplato que tiene el refrigerante. En este caso se acerca a la tonalidad que podemos ver en pantalla, la última, y también debemos medir la cantidad de nitrato. Estos dos valores o estas dos tonalidades nos ayudarán a encontrar un punto en la tabla, el cual la parte verde es la de servicio. Eso lo explicaremos más adelante de igual forma. Aquí, como podemos ver, buscamos el punto en el que estaría, que sería el de 3.8. Bueno, ahora procederemos a analizar las tiras. Como bien sabemos, nos encontramos en el 3.8. Para el primer caso, si es que, por ejemplo, nuestro refrigerante se encuentra en la parte de aquí, vendría a ser que tiene más aditivos que agua. Para el segundo caso, vendría a ser que se encuentre en la zona verde. Si se encuentra en la zona verde, estaría el refrigerante en óptimas condiciones y, como dice en la palabra, vendría a estar en servicio. O sea, podría seguir funcionando en la máquina sin ningún problema. Si se encuentra en la parte superior, el refrigerante contiene más agua que aditivos. Por eso deberíamos agregarle más aditivos. Y en el primer caso, como olvidé mencionarlo, deberíamos agregarle más agua para tratarlo de llevar siempre al nivel de servicio. Bueno, ahora veremos lo que es el caso de estudio. Tenemos la máquina que vendría a ser el mini cargador 216 que se encuentra en el patio de máquinas. Nuestro problema vendría a ser que no se alcanza la temperatura de operación. Para esto hemos realizado un ACR o un árbol. Tenemos la raíz latente, la raíz humana y la raíz física. En la parte de la raíz latente
tenemos que el mal plan del mantenimiento del motor puede ser ocasionado por la mala gestión en el área de mantenimiento, y esto se puede deber al bajo presupuesto de la empresa. En Raíz Humana tenemos el conocimiento del técnico a realizar el mantenimiento, y esto puede ser dado por la falta de capacitación o por la falta de formatos o guías para el técnico. En la parte de raíz física tenemos que el termostato se puede quedar abierto, por ende no se alcanza la temperatura de operación. Si el termostato se queda abierto, está causado por el óxido en el sistema o porque la cera simplemente se pegó cuando este mismo se abrió. Para este caso, tenemos que la causa podría ser el exceso de tiempo de vida, por ende perdió sus propiedades y se pegó. En el lado del óxido del sistema, las causas podrían ser que el sistema anteriormente trabajó con agua, por ende, si es que estuvo trabajando con agua, como bien sabemos, la temperatura de ebullición del agua es de los 100 grados y la de refrigerante es mucho más. Por ende, generó ciertos sedimentos al trabajar con agua, y el cambio brusco que realizaron de refrigerante, quizás este contenía aditivos para limpiar, el óxido lo trabó y hizo que el óxido que estaba dentro del radiador y de los demás componentes hagan que el termostato se trabe. Bueno, sería todo. Gracias.